Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente con nuestro amigo el ufólogo andorrano Artur Oms. ¿Qué tal, Artur? Bienvenido. ¿Qué tal, David? Muchas gracias y nada, un saludo a todos los seguidores de Rimbal 35. Porque hoy nos traes investigación propia. Has estado en Colombia, has estado en Brasil, acabas de llegar ahora de este viaje y me estabas ahora contando que has investigado casos OVNI espectaculares. Yo, antes de Eh, empezar, me gustaría que nos hablaras del famoso Chupa Chupa, el caso Chupa Chupa de Brasil, mítico caso. Los que conocemos la ufología no nos suena nada raro, ¿no? Cuéntanos un poco qué es eso del caso Chupa Chupa y luego nos hablas un poco de tu trayectoria estos días en Sudamérica. pues mira, el caso Chupa Chupa creo que fue en el año 78, donde unas extrañas luces en la isla de Colares empiezan a dejar sin fuerzas a muchos de los habitantes de la propia zona. Creo que llegaron a fallecer tres personas. Una doctora de ahí empieza a hacer una serie de análisis y ve que los glóbulos rojos de las personas que ven esas luces bajan de forma estrepitosa. Incluso hubieron, David, unas luces muy extrañas que estaban muy cerca de los tendidos eléctricos. Aquello tomó tal envergadura que incluso el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto y envió a Holanda, que al final, al cabo de los años, acabó misteriosamente suicidándose, se colgó. Ahí se desclasificaron ciertas fotografías, no todo el material, puesto que mucho del material aún hoy en día continúa clasificado, pero aquello nos da una pista bueno, nos da una pista y nos pone sobre lo que sería nuestra investigación reciente, que está calentísima porque hace nada, 4 días que he llegado a Europa. Vale, ¿y qué has descubierto? Cuéntanos. ¿Cuáles son los casos Pues, que te han impactado más? Pues mira, si quieres te explico un poco cómo empieza todo. Tenemos un buen amigo que es Pablo Villarrubia. Pablo Villarrubia estuvo de alguna forma investigando estos casos y habla hace un tiempo con Juan Jesús Vallejo y le explica pues, que él pensaba que esas luces de Colares habían saltado hacia la parte colombiana, peruana e incluso pues, brasileira, que es esa parte que forma el trapecio amazónico, donde las tres fronteras confluyen. Un día hablando con Juan Jesús Vallejo, le digo, ostras, mira, a mí me haría gracia venir al Amazonas a investigar algún caso de ufología, y empezamos a mirar y él encontró una tesis doctoral de una doctora colombiana que había investigado unas extrañas luces conocidas como los mochacabezas. Los mochacabezas significa cortacabezas. ¿Por qué, David? Porque esas luces, según las leyendas que corrían por la selva amazónica, que nosotros luego pudimos comprobar que de leyenda no había absolutamente nada, que era todo cierto, lo hemos podido comprobar, esas luces cortaban las cabezas de ciertas personas. Y sí que es cierto que se encontraron cuerpos, tres cuerpos concretamente, sin cabeza. ¿Qué hacemos? Pues agarramos un avión y nos vamos hacia Bogotá. De Bogotá saltamos a Leticia y en Leticia, pues ya sabes, río Amazonas, barcas y hacia la selva amazónica, visitando pues Puerto Nariño, el lago Tarapoco, islas como la isla del Cacao, que ya está en territorio peruano, y ciudades como Tabatinga. Y ahí empezamos a preguntar a las personas. Y ahí lo que nos encontramos, David, fueron casos de ufología de manual. Casos muy recientes, no estamos hablando de como la ufología mítica y la de toda la vida, de casos de hace 30 años, del año 78 o casos del año 80. Estamos hablando de casos, algunos de ellos del 2014, 2015, y de que estas luces, estas extrañas luces, que además todos los testimonios las describen de la misma manera, se han producido o se han avistado hace tan poco como 3 meses atrás. O sea que nos encontramos ante algo realmente alucinante. Y sí, efectivamente, también
logramos hablar con personas pues, que nos indican que efectivamente en esas playas del río Amazonas han aparecido 3 cuerpos sin cabeza. Todo y que nuestras conclusiones van en otro sentido que es mucho más terrenal y que no es el de la ufología. Pero uno de los casos más terribles que nos encontramos es cuando llegamos a la isla del Cacao, David. Y bueno, y ahí empezamos a hablar con las personas, empezamos a entrevistar a las personas y nos damos cuenta de que una de ellas nos explica que la señora estaba en casa tranquilamente y que ve una luz que se dirige directamente hacia su casa. La mujer aterrada, puesto que habían estas luces que corrían por ahí, que eran los mochacabezas, estas luces que presuntamente cortaban las cabezas de las personas. Su marido no estaba en casa y ¿qué hace? Va a avisar a su cuñado. Su cuñado automáticamente ve la luz, está aterrado, es una luz que todos los testimonios que hemos podido recoger en el Amazonas, que son muchos, la describen todos igual, una luz entre rojiza y anaranjada de no más de 3 metros de diámetro, algunos testigos han visto a 100 metros, otros a 20 y a otros directamente, como en este caso, la luz les persigue, David, incluso por la selva amazónica detrás de sus casas, porque tenemos que decir que estamos en pleno Amazonas y en los patios traseros de las casas ya está la selva directamente. O sea, pero es a que ver, no hay nada más. a mí ¿Qué es lo que sucede? Un momento, Artur. Señor... Un momento, Artur. Sí. Una cosa. A ver, hay una cosa que no entiendo. Estas luces van directamente para decapitarte. Bueno, pues claro, podrían misterio... tocarte el tórax y partirte el tórax en 2. Pero van para la cabeza. Es un misterio que resolvimos y no van a decapitar. La decapitación nosotros la identificamos más bien con rituales que se están perpetrando ahí en esa zona y algunos de ellos relacionados con actividades delictivas que todos ya sabemos qué actividades delictivas se desarrollan en esa zona, cultivos de ciertas plantas para luego elaborar ciertas sustancias psicotrópicas, ¿no? Nosotros identificamos más bien esa decapitación en ese sentido porque no fuimos capaces de encontrar testigos directos a los cuales se les hubiera mochado o cortado la cabeza gracias a una de esas luces, ¿no? Lo que sí que encontramos es este testimonio y otro más que son espectaculares. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esta señora va a buscar a su cuñado porque el marido no estaba cerca, el cuñado localiza al marido y entre los dos se ponen a perseguir la luz. El marido de esta chica, en un momento dado, cerca de un taronjo, que es un árbol con unas espinas, David, que son así, las espinas, o sea, aquello te lo clavas y te lo clavas en el cuello y te desangres directamente. Cerca de un toronjo saca su machete, lo blande en el aire para asestarle un golpe a la luz. Y en ese momento, David, y todas las personas que hemos entrevistado nos dicen exactamente lo mismo, es como si esa luz le tirara algo, le echara alguna cosa que lo deja absolutamente sin fuerzas. Lo deja caos y lo deja totalmente paralizado. El cuñado, que estaba unos metros más adelante, ve como esa luz que perseguía a su cuñado se estrella contra ese árbol, contra el taronjo, que por cierto habían unas espinas arrancadas en la zona en la cual se estrella la luz, y ve que esa luz, y ahí viene lo fuerte, David, esa luz deja de ser una luz, se transforma en lo que parece ser una forma antropomorfa, es decir, una forma con cuerpo humano, que iba literalmente flotando, se vuelve a elevar, cae justo al lado del taronjo de este árbol, sin tocar el suelo, pero deja una especie de extraña marca, se vuelve a elevar, se transforma nuevamente en una especie de luz y en ese justo momento el cuñado saca una escopeta, dispara hacia la luz con un tiro
certero. Él nos asegura que la puntería la tiene perfecta y que a esa distancia era imposible fallar el tiro hacia esa luz, y esa luz, David, se desvanece, desaparece completamente y de una forma pues también muy bestia, ¿no? Y ese es el primer testimonio. Luego tenemos otro testimonio que si quieres lo explico rápidamente también, que también nos dejó los pelos de punta. Estaba una señora que estaba con su marido en la barca, de repente, en el río Amazonas también, de repente esa luz los persigue, ellos se tiran de la barca, buscan refugio cerquita del lago, perdón, del río Amazonas, y al final acaban en una especie de ciénaga con el agua que les llegaba aquí al cuello. Esa luz, nuevamente, el testigo dice que lo deja como sin fuerzas, lo deja absolutamente cao, y es tal podríamos decir, el estado que está este hombre, que no tiene fuerzas absolutamente para nada, que le tiene que pedir a su mujer que le muerda en la espalda para mantenerse consciente. ¿Por qué? Porque ya llevan 6 horas en el agua y este hombre ha perdido completamente las fuerzas. Tendrías que ver a este hombre, un hombre pues rudo, acostumbrado a levantar pesos que ni tú ni yo podríamos levantar. Esta gente andan descalzos completamente por la selva y este hombre estaba hecho polvo, sin fuerzas. La mujer le muerde fuertemente a la espalda. Cuando el hombre nos explicaba cómo le pidió a su mujer que le mordiera, el hombre agarra el brazo y él se muerde de tal manera que se dejó aquí la marca en el brazo, David. Juan Jesús Vallejo y yo estábamos alucinando, que también estaba mi hija que lo vio, estábamos alucinando como él se mordía el brazo y diciendo, oye, si no llega a ser por mi mujer que me mordió y me jaló, me sacó fuera de la ciénaga, yo hoy no estaría vivo. Esa luz les persiguió desde la barca hasta adentrándose dentro de la selva y estuvo ahí pues 6 horas acosándolos hasta que al final desaparece. Testimonios desde luego impactantes. Esto parece la película Predator, o sea, estamos hablando de qué física hablamos. Bolas de luz que se transforman en seres antropomórficos, adoptan la forma que quieren, ya puedes intentar defenderte que van a por ti. Esto es una inteligencia claramente hostil, claramente hostil. Y muy hostil y de hecho, sí. Es curioso que suceda ahí en mitad de la selva, donde precisamente se puede hacer poca cosa una vez que van a por ti. Sí, es curioso, David, porque además somos los primeros investigadores que se han desplazado al terreno, que han investigado todo esto y nos recuerda muchísimo a las luces de Colares, puesto que los testimonios se quedaban sin fuerza. No pudimos realizar un análisis de sangre a las personas, pero sí que nos cuadra mucho con lo que ahí sucedía en Colares, ¿no? Es como si los glóbulos rojos de la sangre de estas personas descendieran y por lo tanto pues, se quedan muy hechos polvo, se vacían como si se quedaran sin fuerza y se quedan ahí pues que prácticamente no pueden reaccionar ante nada ni nadie. Lo que sí que te puedo decir, David, es que esas personas... nosotros les miramos a la cara, pudimos estar hablando con ellos y esas personas te puedo garantizar que no mentían y algunas de ellas aún conservaban, cuando hablaban de esto que les había sucedido, esa expresión de horror, de terror y de miedo que les salía de una forma completamente natural y atávica, ¿no? O sea, desde el interior, desde lo más profundo de su ser, o sea, de una forma prácticamente recordando aquello con un temor que ellos seguramente no querrían volver a pasar. Esto claramente no parece un sistema de defensa, como hemos visto en muchos casos de ovnis que dejan al testigo paralizado, sino que estamos viendo un auténtico drenaje energético. O sea que estos seres están ahí para eso, para chupar la energía de los seres humanos. Vamos, son Yo estoy parásitos. plenamente convencido, David, de que aquello que persiguió a estas personas no era de este mundo, no era tecnología humana. Estamos hablando claramente de unos seres que no son humanos, unos seres que seguramente pues, vienen de otro lugar, no sé exactamente de dónde,
pero aquello no era humano, David. Esto es tremendo, ¿eh? No me esperaba esta secuencia de casos, que es de película, ¿eh? Esto ya te digo, parece de película. Bueno, desde aquí saludamos a nuestro amigo Juan Jesús Vallejo, ¿eh? Y vamos a entrevistarle, por supuesto, porque fue un colaborador aquí en España de un importante programa de televisión, tú lo sabes, y es un gran investigador. Vale la pena realmente que nos cuente muchas de sus experiencias y trayectorias. ¿Hay algo más que quieres contarme? Sí. Mira, me gustaría en 3 segundos enseñarte un dibujo, porque cuando esa luz adopta esa forma antropomorfa, la persona sí que nos dice que le ve perfectamente la cara y es como si llevara una máscara. Y entonces, yo que siempre voy con mi cuaderno de campo, le pido, Claro. oye, ¿me puedes hacer un dibujo? Y efectivamente me hizo un dibujo, que es este de aquí. No sé si se puede ver. Oh, sí. Bueno, vagamente humana, pero es curioso. Está llena de cicatrices, ¿eh? Llena de Sí, cicatrices. él dijo que era una forma, una máscara, una especie de metal y que, bueno, evidentemente pues tenía ojos y una mirada muy penetrante y aquella gente, realmente David, tuvo miedo. Pero eso es lo curioso, ¿no? Que una luz se transforma en una especie de forma antropomorfa y luego, de forma antropomorfa, se vuelve a transformar en una luz. Y Esto, si luego pudimos hablar con más personas y todas las personas, y incluso en lugares muy remotos y distantes entre ellos, David, nos contaban exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Una luz entre roja y anaranjada que persigue a las personas y se ve a partir de las 6 de la tarde en muchos lugares de esas ribieras amazónicas. claro, a saber la de gente que habrá fallecido en circunstancias más que extrañas, en manos probablemente de estas entidades que utilizan lo que parece una física hiperdimensional y que no nos vamos a enterar nunca. Yo estoy convencido de que, y siempre lo he dicho, de que hay seres de otros planetas que nos visitan y en este viaje por la selva amazónica, os puedo decir que hemos tenido la ocasión de hablar con esas personas, además no con el primo de un hermano, de un conocido, no, no, con las personas que han sufrido estos encontronazos terribles, terroríficos y que las han dejado de alguna forma muy, muy marcadas. O sea, hemos podido ver a estas personas y además, David, son zonas rurales en las cuales a partir de las 6 de la tarde no hay luz, no hay absolutamente nada y estas personas, evidentemente, alguno podría decir, no, es que a lo mejor son un poquito, no tienen tanta cultura. No, no, estas personas saben distinguir perfectamente el paso de un satélite, porque incluso con muchos de ellos al atardecer o al anochecer, mirando al cielo nos decían, mira, ahí pasa un satélite, ¿no? Y nos señalaban las luces de un satélite que quedan pues, muy, muy lejos, son pequeñitas y además tienen una trayectoria lineal, completamente lineal. No era el caso de estas luces que conseguían esquivar árboles y perseguir a estas personas por el interior de la selva amazónica. O sea, Sí, sí. aquello es algo increíble y no era, os puedo asegurar, que no era algo de este mundo. No, yo mismo he podido entrevistar un caso ocurrido aquí cerca de mi casa, de personas que fueron perseguidas efectivamente por dos esferas concretamente y que esquivaban los árboles, exactamente igual que lo que acabas de decir. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, Artur, y por supuesto que en futuras ediciones vamos a continuar con estas investigaciones. Yo creo que también tienes que tomarte unos días de descanso para poder, vamos a decir, bueno, prepararte un poco el terreno de todo lo vivido, porque no es fácil digerir en pocos días todo esto, ¿no? Y por supuesto que también desde aquí invitaremos pronto a nuestro amigo Juan Jesús Vallejo. Pues muchas gracias, David, por invitarme a tu canal y nada, veré ansioso la entrevista que le hagas a Juanje porque también él pudo recoger otros testimonios y seguro que será muy interesante porque los dos, la verdad es que cuando nos estaban explicando esto nos hubieran pinchado en el brazo y no nos hubiéramos inmutado. No es para menos, yo estaría igual, o peor. Muchísimas gracias, Artur.
A ti, David. Nos vemos y a vosotros ya sabéis, amigos, os emplazamos para futuros vídeos. Un abrazo para todos. Chao.